Gloria al Señor, amén. Qué increíble privilegio, bendición. Dios ha hecho tantas cosas para nosotros hasta este punto. Su misericordia, de dónde nos ha sacado, su paciencia, su bondad, su amor, su amor. Y lo cuento como un privilegio ministrar esta mañana. Vamos a tornar a 2 capítulo 10, si podemos. Conocí a un joven, era cristiano, pero tenía un espíritu de celos. Cómo eso entró, de muchas posibles razones de cómo entró, pero despertaría por un pensamiento, un dardo del maligno que encendería emociones profundas, destruiría su matrimonio antes que comenzara acusaciones hechas. Ministerio nunca hubiese sido una posibilidad. Fue la causa de mucho dolor de su matrimonio y lo describió tan poderoso cuando ese pensamiento entró, que dio inicio, ese espíritu podía estar acusando, pero adentro estaba encendido, pero sabía bien que no era verdad, pero como no se podía ayudar a mismo, no lo podía controlar. Fue al pastor, habló para que liberación, oraron. Le fue y le dieron un consejo que yo también lo doy cuando aconsejo. Le dijo, después de la oración, cuando ese espíritu venga otra vez, cuando ese pensamiento busque entrar otra vez, no importa cuánto tú estés quemándote por adentro, no hables. No hables, no hables la mentira. Y si tú haces 2 o 3 veces, ese espíritu te va a dejar. Y eso es exactamente lo que pasó. Hoy en día está en ministerio, ese joven está bendecido. Hay personas aquí sentadas esta mañana que son mini pastores, quizás esposa de pastores, discípulos, que han creído una mentira. Tú has creído la mentira de ti mismo, tú has creído la mentira de tu iglesia, tu futuro, pero es real. Cuando se manifiesta probablemente, te toma control, te ata, te controla, te afecta a ti y a todos los demás que están. Tú eres una víctima de una idea que se han cerrado en tu pensamiento. Y quiero predicar en la esfera de la mente, 2 Corintios 10, versículos 3 al versículo 5. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Trayendo cada pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Vamos a pensar primeramente la autoridad divina dada por Dios a nosotros. Nuestra escritura nos dice que nuestras armas son poderosas, y quizás comenzaría cómo se desarrolló este sermón. El pastor Glenn Botu, que pastorea en Nigeria, dijo unas palabras predicando en nuestra iglesia. Dijo: Dios no nos dio permiso, Dios nos dio autoridad. Y cuando tú piensas otra vez y miras otra vez la autoridad del creyente, nuestras armas espirituales son despreciadas por el mundo, pero temibles por los poderes demoniáticos. Divinamente poderosos ante los ojos de Dios, son hechas poderosas por Dios. Nos ha dado autoridad. Yo te he dado a ti autoridad. Autoridad para hacer guerra, para derribar fortalezas, llevar cautivo cada pensamiento, todo pensamiento. La cuestión de autoridad es a través de toda la palabra de Dios, desde el dominio dado en la creación, a esos que se asombraban de la autoridad de Cristo, querían conocer su fuente. Los ministros deben funcionar en esta autoridad. Estamos hablando de una autoridad que es dada por Dios. La autoridad es diferente a poder.
Todos hemos visto, muchos de nosotros hemos visto, por ejemplo, los juegos de rugby. Estos jugadores que son gigantescos. Y en el medio de estos gigantes hay un juez todo flacucho. Sin embargo, estos gigantes lo llaman Señor. Lucas 10, versículo 18. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Os doy potestad de pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Sabemos que en este texto hay dos diferentes palabras. En el griego, autoridad y poder. El enemigo tiene poder real. Nosotros tenemos autoridad que nos da, lo que nos da el poder es la autoridad. Yo te he dado autoridad. El enemigo tiene poder. Gigantes pueden dar mucho miedo. Cuando tú estás enfrentando al enemigo, es real, estás, por ejemplo, en una lucha. León rugiente, llega a la mente de las personas. Artimañas, trampas, mata, robe, no estamos minimalizando. A menudo estamos en medio de la batalla y sientes como que una torre se cae encima de ti. Te sientes débil, rodeado. Pero nosotros tenemos poder por la autoridad que se nos ha dado. No nuestro propio poder, ese no es el punto. Nosotros somos como el juez flacucho. Tenemos hasta el problema de destapar una botella de agua. Sin embargo, cuando se vuelve para mirar a los jugadores, aún el juez tiene, ¿quién es él? ¿De dónde estamos sentados? Nuestra posición en Cristo. Cuando silbamos o cuando hablamos, los jugadores de fútbol americanos o jugadores de rugby brutales se detienen y obedecen. Puedes tenerlos en tu cara, que te intimidan. Sin embargo, no se trata acerca de mi altura o fuerza o mi cara. Yo tengo el gobierno, la autoridad del gobierno que me está respaldando, tengo el chifle, tengo respaldándome el cielo. Jesús, el Rey de Reyes. Jesús, que tiene todo poder y autoridad conquistado a través de la resurrección, llevó cautivo al enemigo. Su iglesia ahora está sentada. Su iglesia está sentada ahora en Cristo. Yo vi a Satanás caer como un rayo del cielo. Esta es la imagen de algo que rápidamente ha pasado. Rápidamente las presiones bajo la autoridad de inmediatamente, así se van como un rayo. Te he dado esta autoridad y también te he dado, en adición a esto, te he dado el poder pisotear serpientes. Spurgeon lo vi caer de su poder como un meteoro de repente y sin esperanza. Te doy este tipo de autoridad para atar y aflojar, desechar y expulsar, tomar la decisión. Árbitro, que te hagas cargo, que establezcas los parámetros para enviar, dirigir, controlar. Ese es tu reino, otorgado por los poderes. En la última reciente Copa del Mundo, el árbitro salió casi al final, salió corriendo del campo y sacó una tarjeta amarilla. En advertencia, si tú agarras 2 tarjetas amarillas, te expulsan inmediatamente y estás echado por 2 o 3 partidos. Se dirigió a un jugador que estaba en el banquillo. Ya había sido sustituido, pero le dijo algo que no le gustó al árbitro, tampoco se fue y le dio esta tarjeta amarilla. Si hubiese corrido 20 pasos más y hubiese levantado la tarjeta amarilla a los espectadores que lo estaban abusando, esos espectadores se hubiesen reído. La autoridad del árbitro no se extiende hasta las gradas. Eso es para los comisarios, para la policía. Otras autoridades pueden imponer multas por el comportamiento de los aficionados. Entonces funciona con tremenda autoridad en esferas de sus límites.
Y eso que me parece también que te iba a pensar, el segundo punto es que me parece a mí que la autoridad funciona en esferas, en la realidad funciona en esferas, ámbitos determinados, ámbitos. Jesús ha recibido toda la autoridad. No hay ni siquiera un ámbito que no pueda entrar y determinar el resultado. No hay ningún ámbito que no pueda entrar y sonar el chifle y determinar el resultado. Parece como un caos y hay veces que parece como que la maldad está encima de nosotros, pero en el segundo que Él decide, el suficiente es suficiente, sus enemigos están bajo sus pies, porque Él tiene autoridad y poder para entrar en cualquier ámbito y traer autoridad. La oscuridad funciona en reinos. La vida funciona en reinos visibles o invisibles, esferas. Colosenses 1:16 nos da una indicación que hay tronos, hay dominios, hay principados, hay potestades, y parece como que son diferentes reinos, fuerzas y poder. Tenemos el príncipe de Persia, ese fue su ámbito. Hay espíritus que son más malos que otros. Los demonios le rogaron a Jesús que no los enviara fuera de esa región. En Judas 16 dice que no mantuvieron su propio lugar. La oscuridad funciona en ciertos ámbitos. No demos lugar al diablo porque él funciona en un lugar local, en una localidad, en una esfera, en un ámbito, con límites, incluso en el reino de Dios. Jesús dice, te doy autoridad sobre 5 ciudades, no todas las ciudades, no sobre todas las ciudades. Te doy autoridad sobre 5. Esto es tuyo para determinar. Si tú agarras estas 5 ciudades, son tuyas. Son tuyas para determinar el resultado que tú permites y que no permites, mantener libre al enemigo o proteger. El centurión en el Nuevo Testamento, él entendió la autoridad. Él tenía autoridad sobre 100 hombres, no 101 hombres, no 55. Entendió la autoridad. La autoridad funciona en esferas. Pablo, hablando de la autoridad del ministerio, Segunda de Corintios 10:13, nosotros, sin embargo, no nos vanagloriamos más allá de la medida, sino dentro de los límites de la esfera que Dios nos designó, una esfera que especialmente los incluye a ustedes. Mi negocio no es arreglar aquí, pastor, nos están haciendo esto o aquello. ¿Es tu esfera? Pablo conoció los límites, las fronteras de su autoridad. Me acuerdo, tiempo atrás, con el pastor Greg, me llamó, estaba preocupado, lo discutimos y me dijo, es tu autoridad, bajo tu supervisión. No era simplemente decir, bueno, no sé si lo voy a hacer. No, esto está bajo tu esfera. La gente se mete en problemas cuando quieren ir a diferentes ámbitos o esferas que no son suyos. Pero es una comprensión poderosa y nos da enfoque cuando tenemos el chifle en nuestras manos. Nos da un entendimiento con respecto a nuestra autoridad tan poderosa. Porque un padre en Números 30 puede decirle a su hija que vive en su casa, que ha hecho un voto a Dios, no, tú no vas a hacer esto. Dios me ha dado a mi autoridad que en mi casa, tú jovencita, yo sé que tú dijiste eso a Dios, pero yo te estoy diciendo, tú no lo puedes hacer. Es mi casa. Yo reino. Dios me ha dado esta autoridad hasta ese nivel. ¿Qué pasa en tu casa? Que lo que pasa en tu casa es tu esfera. Es tus finanzas, tu familia,
Tú tienes un dicho ahí. Tú tienes poder ahí para interceder ahí. Tú tienes la autoridad para demandar, dirigir. Tienes la autoridad, lo que pasa en tu casa y también, pastor, lo que pasa en nuestras iglesias. Yo realmente me sorprendo. Cuando yo oro, yo puedo orar acerca de muchas cosas aquí y allá, pero es increíble a mí, cuando yo oro acerca de nuestra iglesia y oro acerca de la gente en nuestra iglesia, qué rápidamente Dios responde, interviene. Si es una batalla, pero es una esfera que te pertenece a ti. Tú tienes autoridad en esa esfera. En esa esfera tienes autoridad. Cuando la gente dice, yo he atado al diablo, ¿qué quiere decir con eso? ¿Dónde está él? Cada poder del demonio que se vaya. ¿Que se vaya a dónde? Lo he hecho al abismo. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Alguna vez trataste tú de, cuando eras un nuevo converso, caminar sobre las aguas? No levantes la mano, por favor. Nadie está mirando. Y tú piensas, hey, si Pedro caminó sobre el agua, en ese montón de agua, yo puedo caminar también. ¿Y te hundiste? Muchas veces parece como que estamos hablando, estamos atando y soltando y tirando para todos lados. Somos con un hombre que estamos pegándole al agua. ¿Cuál es tu esfera? ¿Cuál es tu esfera? ¿Cuál es tu ámbito? ¿Qué es lo que Dios te ha dado? Que está dentro, que es tu ámbito, que tú ejercitas la autoridad que te ha sido dado y es donde tú estás. Es tu esfera. Josué 1:3, cada lugar que pisare la planta de tu pie te lo he dado, es lo que te ha sido dada para caminar. ¿Por qué no empiezas ahí? ¿Por qué no empiezas caminar donde el lugar que se te ha dado? Tu casa, tu ciudad, tu familia, tu dinero. Autoridad en ámbitos puede ser expandido porque tú tienes el potencial de caminar más allá. Crecemos en responsabilidades, crecemos en esferas que nos han sido dadas para Dios, iglesia, gente, ministerio, donde debemos funcionar. Me acuerdo recibir una palabra de un visitante, pastor, que no se dio cuenta, Dios le habló, que no se daba cuenta por qué el diablo es un mentiroso. En tu ámbito es más grande de lo que tú piensas. La esfera donde tú tienes autoridad es más grande de lo que tú piensas. Que tú tienes dominio como un juez flacucho. ¿Cómo desearías ser flaco? Como un juez flaco con un silbato en la mano. Algunos empiezan bien el partido, pero ahora no puedes esperar salir del campo. Es un caos allá afuera. Has perdido el control, los jugadores te han intimidado. Nuestro texto es claro. El número uno, la número uno esfera, tú tienes autoridad, poder, tienes armas poderosas es la esfera de tu mente. Debes gobernar en tu mente. Nelson Mandela contó cómo había conseguido perdonar a aquellas que lo habían encarcelado durante 27 años. Dijo, tuve que dejarlo ir. Me quitaron los mejores años de mi vida, destruyeron mi matrimonio, me maltrataron física y mentalmente. Y después dijo, podían llevárselo todo menos mi corazón y mi mente. Esas cosas tendría que entregarlas y decidí no entregárselas. Quiero hablar por un momento acerca de la mente de un ministro. Y cuando piensas acerca de la mente, la primera imagen es Jesús en el huerto, angustia mental, agonía.
sudor como grandes gotas de sangre. A ese grado fue el tormento. Pero sin embargo ganó. Dominio en la mente. Debo admitir que me sentí un poco nervioso cuando sentí que Dios me dirigía en esta dirección. Porque no quería terminar hablando de derribar, traer cautivo todo pensamiento, derribar fortaleza, renovando. Estoy consciente de mi audiencia, pastores, ministros, gente que estudia, lee los mismos libros que yo. Sin embargo, estaba nervioso preparando este mensaje. Cada pensamiento cautivo es como que cada pastor ya ha predicado ese mensaje. Pero debo decir que en preparación para este sermón, leí 3 libros sobre la mente. Y me orienté hacia... Cuando lees 3 libros sobre la mente y al final como que, wow, todo es en esa dirección. Comienzas a leer los pensamientos, las lecciones acerca de la palabra de Dios. Es increíble lo que tú dejas, lo que nosotros dejamos entrar, residir en nuestra mente o entrar en nuestra mente, que se siente ahí. Y no lo atribuimos nuestras depresiones o la oscuridad o perdiendo la batalla en la mente. Hay una palabra en Proverbios 15:15 que dice que hay muchas cosas que se meten en tu mente, un pensamiento, solamente un pensamiento. No eres lo bueno suficiente que el diablo pone ahí. Un pensamiento no la vas a hacer. Un pensamiento, él te va a dejar. Un pensamiento. Y que se sienta ahí. Y ni siquiera te das cuenta que adentro las cosas empiezan a cambiar. Leyendo estos libros me volví muy consciente. Estaba sentado recientemente en un drama de Navidad y le dimos a un discípulo la oportunidad de predicar un llamado al altar en el drama de los niños. Nadie quiere hacer un llamado al final de un drama de Navidad, pero lo hacemos deliberadamente para trabajar con nuestros discípulos. Ahí están las abuelas mirando el drama y están mirando al pequeño Juancito y ahí viene el discípulo hablando, tú Jesús murió por tus pecados, necesitas arrepentirte. Y los niños están todos llenos de temor por ese mensaje que estás predicando, pero trato de... Cuando tú hagas el llamado, le estoy diciendo a mi discípulo, trata de agarrar el humor de la audiencia, sea un poco gentil, trata de trabajar con la atmósfera. El hermano se levanta e hizo un trabajo fantástico, se paró, empezó a hablar aquí y allá y está dirigiendo a la multitud de aquí para allá, los llevó perfectamente. Ahora ya va a llegar el momento, ahora sí va a llegar el momento, en algún punto le va a pegar el trancazo, poquitito, no mucho, pero poquito le va a pegar y ahí los está llevando de aquí para allá y estoy sentado diciendo, ok, ahora es el momento que le pegues. Entonces, ahí me estoy enojado. Ahora estoy enojado porque no está llevando a la gente al punto decisivo. Ahora tienes que hacerlo. Estoy mirándolo a él, estoy enojado, todo tipo de pensamiento en mi cabeza. De ahí viene el pensamiento. ¿Sabes cuál es el problema? Tú no disipulas hombres como lo disipulabas antes. No le enseñaste correctamente porque porque estaba tan consciente de mis pensamientos, como que veía mis pensamientos que entraba.
Y dije, diablo, tú eres un mentiroso. ¿Sabe qué? Él es un buen hombre, él es un buen discípulo. Empecé ahora a echarle porra. Cuando terminé, quería ir correr y abrazarlo por el trabajo que había hecho. ¿Sabe cómo va siempre, no? Siempre va como que, no estoy haciendo un buen trabajo con este hombre. Y después en la mañana, cuando oras, en el día siguiente no está muy bueno y tú miras y dices, realmente este trabajo no está funcionando, recibes una llamada y ese pensamiento se suma a otros pensamientos malos que empiezan a sumarse hasta que realmente comienzas a sentirte, no estoy haciendo esto correctamente. Y puedes sentirte derrotado por semanas hasta que sales. El problema es que tienes todo un sinfín de cosas ocupando tu mente. Y te digo a ti, cambia tu mentalidad, cambia tu ministerio. Cambiando tu mentalidad, cambia tu ministerio, cambia tu cristianismo. Adán y Eva perdieron la batalla en sus mentes antes de perder la batalla en la tierra. Fueron seducidos. Sonaba correcto. ¿Qué has perdido? ¿Qué estás perdiendo? En tu matrimonio, ministerio, en relaciones, hay fortalezas, posiciones fortificadas que el enemigo ha construido en nuestras mentes, mentiras repetitivas, nacidos traumas, experiencias, acusaciones, personas. Y estas cosas, como sabes, se empiezan a sumar, se empiezan a agregar. Posiciones construidas en el punto más alto a menudo son rodeadas por una muralla reforzada hasta 6 metros de grosor. En tiempos de guerra, si la ciudad era atacada, la fortaleza solía considerarse inaccesible o impenetrable. La Biblia dice algo del ser problema. El enemigo ha edificado murallas en nuestras mentes que nosotros hemos creído. Estas paredes están aquí para protegernos, pero están protegiendo una mentira, defendiendo algo que el enemigo ha puesto ahí. Y tú estás aceptándolo, estás reaccionando a eso. Cuando se despierta, algo domina nuestra mente que es contrario a la palabra de Dios. Nuestro texto dice que eso no es aceptable. Nuestro texto dice que nuestra mente, tu mente, es tu esfera, es tu autoridad para tomar pensamiento. La visión de Zacarías, Satanás está contra Josué, el sumo sacerdote, de pie a su derecha para oponérsele, vestiduras inmundas. Josué está parado con vestiduras inmundas. Zacarías 3, versículo 4. Entonces respondió y habló a los que estaban delante de él, diciéndole, quitadle las vestiduras inmundas. Y a él le dijo, mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré con ricas vestiduras. Y dije, Zacarías está diciendo, está mirando esta visión. Está mirando y no se puede ayudar al mismo que dice, que le pongan un turbante limpio en la cabeza. Así que le hicieron eso, le pusieron un turbante limpio en la cabeza. No se pudo ayudar él mismo en decir eso. Está mirando un hombre que le están quitando su pecado. Oh Dios, ¿es posible, Señor, que le pongan un turbante limpio en la cabeza? ¿Es posible, Señor, para un ser humano, para tener una mente que tú puedas tocar? Lo que estamos hablando es discipulado, es cuestión de discipulado. Uno de estos libros que yo leí hablaba de una abuela. Se sentaba frecuentemente en el porche de la calle, contaba historias, las mismas historias. Comía los dulces, helados, le encantaba. La nieta escuchaba las historias de la abuela, siempre decía las mismas historias, pero un día se paró y empezó a describir la vida de niña en la Gran Depresión. Los hombres, empezó a hablar de los hombres que buscaban comida en la basura, los que habían perdido esperanza, saltaban por las ventanas. Se giró y le miró a su nieto, y a los ojos y le advirtió, le dijo, te quiero mucho. Tienes que saber que la economía volverá a desmoronarse durante tu vida. Y cuando lo hagas,
tienes que estar preparado. Eso tuvo enorme impacto. Estaba confundido, desorientado. Desde ese momento empezó a esconder el dinero de los cumpleaños bajo la alfombra. Comenzó a luchar en el pensamiento que se afianzaba, miedo de no tener suficiente, a trabajar, frugal, al punto de que si tenía una hamburguesa, si le iba a poner queso o no, porque le va a costar mucho dinero. Hasta años después, ahora está casado, tiene una familia, tomó a su niña de 5 años a un restaurante, creo que era Applebee's o algo similar, la camarera está ahí. Mira a esa niña de 5 años y le dice, puedes tener lo que tú quieras. Miró el menú y empezó a llorar la niña y dijo, papá, no puedo. ¿Por qué no? Lo que quiero cuesta demasiado dinero. Y se dio cuenta en ese momento que como estaba pensando había sido transferido a su misma niña, a su misma hija. Como tú piensas es crítico. Pastor Greg, estaba hablando con el Pastor Greg y como él tiene él tiene un tremendo peso en su ministerio, lo que él tiene que ir a través, las disciplinas, como él, todo lo que hace constantemente trabajando con líderes, con hombres, y estoy asombrado en el nivel que funciona y cómo lo hace, y le dije, porque mire, en una vida tan plena, dice, mientras tú viajas por todos lados, ¿cómo tú puedes soportar o trabajar con líderes constantemente que simplemente no se están dando a sí mismos como tú? No se están dando en el tiempo, la disciplina, tu mentalidad. Y me miró, estaba un poco perplejo y dijo, yo no pienso así. Claro que no piensas así, pastor. Por supuesto, era lo que yo pensaba. Me dijo, cuando yo veo a los hombres veo potencial y quiero ser una bendición para ellos. El apóstol Pablo, dijo, no tengo a nadie igual de mente discipulado, es acerca de tener la misma mente, como un hombre piensa. Tú puedes llevar un alcanzamiento, sabes cómo puedes evangelizar, venir a la oración, las mecánicas, pero te estás ideándote como un líder piensa, con los hombres que son exitosos en ministerio, las esposas de pastores que han estado durante mucho tiempo, cómo piensan ellas, cómo procesan los retrasos, las batallas, cómo tratan con esos dardos del maligno que ellos también tienen, cómo piensan, cómo sobrevivieron. Los héroes de nuestro compañerismo. Jesús, cuando trabajó con sus discípulos, ¿cuánto fue interno? ¿Cómo ellos procesaban? El salmista dice, ¿por qué estás abatido, oh alma mía? Porque se está preguntando, ¿por qué soy así? ¿Por qué está mi matrimonio y mi ministerio? ¿Qué pensamientos dominan en ti? ¿Qué fortalezas dominan en ti? ¿Qué ha sembrado el enemigo que ahora estás cosechando? Leí la historia acerca de una mujer que estaba leyendo novelas románticas en fantasía, soñando, despierta con el perfecto matrimonio, amar el perfecto marido, pero se dio cuenta difícilmente cuando venía su esposo, la realidad, su matrimonio fue salvado solamente porque ganó la batalla en la mente. Cambia tu mente, cambia tu ministerio, cambia tu relación con Dios, con otros y lo demás. Efesios 4:22, que os despojéis en cuanto a vuestra
conducta anterior del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y os renovéis en el espíritu de vuestra mente, y que os vistáis en el nuevo hombre que fue creado según Dios en la verdad, justicia y santidad. Tenemos un texto que está hablando de cambiar lo que eras antes y lo que eras después. Y en el medio de eso está renovando tu mente, el espíritu de tu mente. Está administrando de esta manera, renovando tu mente. Ahora tú ministras de esta forma, una nueva. Estoy pensando acerca de las esposas de los pastores, ministros cristianos. Filipenses 2, versículos 5 al 9. Haya pues en vosotros este sentir o esta mentalidad que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa es una mentalidad y eso significa algo. El pastor Alan Taylor estaba años atrás, estaba en Belfast, estaba pionando, había estado muchos años ahí, un lugar muy difícil, estar ahí se sentía muy solo. Lo que pasó esa noche, años atrás, pero fue tan poderoso, se siente como si fuera ayer. Tenía como 18 personas, era una noche húmeda de invierno. Está conduciendo para recoger a alguien. Pasa por la ciudad, está lloviendo, se está sintiendo mientras abre la puerta, completa indiferencia. No voy a llegar hoy. No voy a ir hoy. Se sube de nuevo el carro, se pega con otro carro. Siempre dejaba notas, pero no esta vez. Ya no me importa más. Va a la iglesia, hay tres coches en el estacionamiento. Está diciendo eso, no necesito eso. 5 minutos antes del servicio. Y jugué la ruleta de la Biblia. Nunca lo había hecho antes y nunca lo hice después. Dije, Dios, háblame. La abrí, Mateo 24, versículos 45 y 46. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al que su Señor puso al frente de su casa para que les dé el alimento su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Y dijo, ese fue un momento decisivo. Esa palabra, su mente, dijo, ¿sabes qué? Voy a alimentar a las ovejas. Voy a hacer lo que Dios me dijo, me ha llamado a hacer. No me importa lo que la gente piensa, si no me prestan atención, voy a hacer lo que tengo que hacer. Y fue renovó completamente mi manera de pensar hasta el mismo día de hoy. Quiero simplemente estar en mi lugar y haciendo lo que Dios me ha llamado a hacer. Hebreos 12:3. Pues considerar a aquel que soportó tal contradicción de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis y desmayéis en el ánimo. Considera a Jesús, considéralo, él cómo batalló contra pecadores, considéralo, para que no os canséis. Llegues al punto de que te canses y te desmayes, porque tú sabes bien lo que es sentarte en la cama y tu cabeza de aquí para allá y quieres cambiar la narrativa. Y por amigo no puedes creer lo que te han dicho, lo que te han hecho, y tu mente está de aquí para allá. Y estás cansado y estás casi a punto de desmayarte. Todavía sigues haciendo evangelismo, pero de una forma u otra, tú eres removido. Una vez que removemos a Cristo de nuestro pensamiento, considerarlo en este tiempo, nos convertimos vulnerables. Es una increíble declaración que podemos tener la mente de Cristo, que el Espíritu Santo nos dice en situaciones. Podemos tener la mente de Cristo. ¿Cómo tú pensarías, Señor? ¿Cómo tú pensarías? Dios piensa acerca de situaciones, acerca de ti, de lo que tú estás pasando.
Dos cositas más, siempre digo la historia. Tú quizás la has escuchado, pero tienes solamente una vida. Antes de que fui llamado a predicar, el diablo me dijo, si tú sales te vas a volver loco. Y ese pensamiento se introdujo en mi mente, no lo podía soltar, por afuera estaba bien, performando, haciendo lo que tenía que hacer. La primera palabra de un evangelista, tú estás peleando a Dios. No fue pecado, fue el temor lo que estaba peleando. Estaba como alejándome de la voluntad de Dios, esa mentira. El diablo había puesto, si tú sales te vas a volver. Y yo lo tenía metido ahí, no podía, como 1 año y medio, 2, no lo podía como sacudir. Estaba trabajando en el ministerio y fui mandado a Inglaterra. Estoy en el avión y estoy gritando en mi mente, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Esto es terrible. Mi pastor se hizo una equivocación grande en mandarme. Si pudiera haber hablado el piloto y decir, regrese para atrás, lo haría. Y llegué a Inglaterra, Norwich, y ya no estoy pensando nada. Estoy tratando de agarrar a mi hija, a mi esposa, salir del avión. Cuando mi pie pisó la tierra, el Espíritu Santo vino e impuso sus pensamientos en contra de mis pensamientos. Dije, puedo tener avivamiento en esta tierra. Y todo ese temor desapareció por completo. Cristo tiene autoridad, tiene un pensamiento acerca de tu situación. El Espíritu Santo conoce ese pensamiento y si le pedimos, Dios lo va a revelar. Una mente, estamos hablando de una mente del ministro, como Alan Taylor dijo, de humildad. No importa lo que estás pasando, si estás reconocido o no, vas a hacer lo que has sido llamado a hacer. Es una mentalidad. Voy a acordarme de Jesús. Cuando estoy en conflictos, voy a ponerlo ahí para que no me desmaye. Dando vuelta nada más. Puedo tener la mente de Cristo. Él tiene un pensamiento. Estoy hablando del pastor Campbell. Lo escuchamos predicar ayer. Estoy pensando de su vida. Estoy pensando de su ministerio. Y me acuerdo de lo que dijo muchos años atrás. Él dijo, yo quiero ser una bendición para otros. En el punto de su vida, el pastor Campbell, con Dios, he resolvido, quiero ser una bendición. Hay una manera de ministrar. Podemos tener la mente de Cristo, dominio, autoridad en la esfera de nuestros pensamientos. Puede decir amén, que Dios te bendiga, pastor.